de Santiago. Estamos leyendo la carta de Santiago. Empezamos hace 3 semanas a leer, a estudiar la carta de Santiago. Escuchamos un sermón aquí los domingos y luego en la semana estudiamos el mismo pasaje en grupos pequeños, en las células. Estudiamos el texto de esta semana y entonces compartimos, comentamos y Dios nos bendice con la lectura, el compartir. Entonces, gloria a Dios por eso. Hemos estado estudiando entonces el libro de Santiago. Hoy nos corresponde estudiar Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Nos falta todavía varios domingos para terminar el libro, la carta. Son 5 capítulos. Y a mí me toca hoy compartir el versículo 14 al 26 del capítulo 2. Ese es el pasaje que hoy quiero compartir con todos ustedes, hermanos. Y seguramente usted leyó, hace 8 días se les entregó algunas preguntas en una hojita para que usted meditara en esas preguntas, que usted estudiara, leyera la Biblia y hoy trajera en mente ya algunas ideas con respecto a este pasaje de la Escritura. Así que vamos a entrar entonces al pasaje de la palabra de Dios. Por favor, en Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Voy a permitirme leer esta porción bíblica. Ustedes sigan ahí leyendo con su vista. Yo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice así: hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes le dice: vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Pero alguien podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. No seas tonto. ¿Quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. Lo mismo sucedió con Rahab, la prostituta. ¿Acaso no fue justificada por las obras cuando hospedó a los mensajeros y los ayudó a escapar por otro camino? Pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. Oremos. Señor, en esta tarde pedimos tu dirección y que seas tú hablando a nuestra vida, hablando a nuestro corazón. Y Señor, y que podamos poner en práctica lo que hoy vamos a escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si me tocó el pasaje más complicado de Santiago, ¿no? Algunos dicen que es el pasaje más complicado de Santiago. La verdad es que al estudiar no encontré mucha complicación. Les voy a compartir este pasaje. Algunos dicen que es un poco complicado. De hecho, hay una pregunta ahí en sus hojitas, o en la página hay una pregunta que decía: ¿qué relación tiene el pasaje de Santiago con Pablo cuando habla acerca de la fe? Por eso, rápidamente, no pierdan Santiago, vamos a Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, para leer esta porción bíblica y ver qué está diciendo Santiago y qué está diciendo Pablo a los Efesios. Miren lo que dice Pablo a los Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice así, 2, 8 al 10. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechuras suyas y hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas.
Cheque esta dinámica que tiene el apóstol Pablo. Dice Pablo que la fe, por medio de la fe, somos salvos y que no por obras para que nadie se gloríe, pero también nosotros somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pablo está tomando las dos cosas aquí, la fe y que somos creados y somos hechos en Cristo para hacer buenas obras. Santiago dice, la fe sin obras es muerta. ¿Qué está diciendo? Entendamos primeramente dos contextos, hermano. Hay dos contextos diferentes en la que Pablo está escribiendo, en la que Pablo, los oyentes pues de Pablo, y luego a quienes también Santiago está escribiendo. Hemos hablado que Santiago escribe específicamente a los judíos y personas cristianos que están esparcidos, pero que también están pasando pruebas y dificultades. Y algunos quizás se habían quedado con el hecho de que yo ya soy cristiano, yo ya soy creyente, yo tengo fe, gloria a Dios por eso, y se quedaron solamente con esta parte. Y no había evidencia de esa fe que ellos decían tener. Entonces Santiago está atacando precisamente esta idea de un cristianismo muy light, de un cristianismo que se vive a la ligera. Entonces Santiago está atacando eso y dice, bueno, ok, si tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras. ¿Dónde están las obras? ¿Cuál es la evidencia de tu fe? Vamos a ver más al ratito que la fe es un asunto interno. La fe es un asunto que está en nuestro corazón, que está en nuestra vida, que yo no lo puedo ver. Dios sí lo ve, pero yo no puedo ver esa fe. Pero ¿cómo sabemos que tú como cristiano tienes una fe y tú eres cristiano? Dios te ha salvado por medio de la fe. Es cuando se pone en evidencia mediante obras, mediante acciones. ¿Cómo sabemos que tú eres cristiano? ¿Cómo saben en tu escuela, en tu trabajo, que tú eres cristiano? ¿Cómo saben de tu fe? ¿Cómo sabrán ellos que tú tienes una fe, tú eres cristiano, que tú eres hijo de Dios? ¿Cómo saben ellos? Porque no se ve, o sea, no puedes ver, es algo interno. Ok, se ve esa fe mediante acciones, mediante obras, mediante cosas que tú haces, tu comportamiento, tu vida. Entonces la gente mira eso. Santiago está diciendo eso. Pablo en Efesios y en otras partes de sus cartas tiene otra audiencia. Pablo está luchando contra el legalismo de aquel tiempo. Había personas que decían que para ser salva, para entrar al cielo, para llegar a Dios, debían hacer muchas cosas y muchos ritos religiosos. Entonces Pablo dice, no, es la fe que te salva. Tú tienes que depositar fe en Jesucristo, esa es la que te salva y no necesitas hacer todos estos ritos para salvarte. Pero luego Pablo agrega y dice, pero una vez salvo, tú debes hacer obras, cosas que den evidencia de tu fe. A manera de introducción. Entonces, ahora, en este pasaje de la Escritura, está Santiago tocando un asunto muy importante. Creo que ya lo ha tocado atrás en versículos o capítulos anteriores, pero aquí está la primera enseñanza de Santiago para nosotros. La primera enseñanza que nos muestra Santiago en el capítulo 2, versículos 14 al 18. Mire lo que dice. Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no tiene obra? Alguien que me ayude a leer ese mismo versículo, la versión 60. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? Note la palabra. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Esa es una idea que nos ayuda para interpretar el texto. ¿De qué sirve aquel que dice que tiene fe? Miren lo que dice esta versión. Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? Y es una pregunta retórica, es decir, una respuesta que tú debes darte inmediatamente, debes contestarte inmediatamente después de la pregunta. ¿De qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? Pues de nada. ¿Acaso esa fe puede salvar? Y la respuesta es no. Pero miren, ¿acaso esa fe puede salvar? Literalmente, la mejor traducción del texto es ¿puede salvarle ese tipo de fe? Esa es la mejor traducción. Puede salvarle no en sí la fe, sino el tipo de fe que ese cristiano dice tener. Porque de eso está hablando. ¿De qué sirve decir que se tiene fe si no se tiene obras?
Entonces Santiago nos presenta aquí la primera enseñanza, hermanos, que hoy quiero compartir con ustedes. Y es esta: la fe verdadera, porque el título del sermón es características de una fe verdadera. ¿Cómo saber si esa fe que yo tengo es real, es auténtica? ¿Y saben por qué digo esto? Porque me llama la atención la invitación que nos hace el apóstol Pablo. Y antes de ver la enseñanza, quiero que vaya a ese versículo de 2 Corintios 13:5. Mire lo que dice. No pierda Santiago, por favor. Pero vaya a esta exhortación e invitación que hace el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5. Mire, es lo mismo que está diciendo Santiago aquí, en otras palabras, obviamente. Pero miren lo que está diciendo 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Miren lo que dice, les voy a leer en voz alta. Miren lo que dice. Examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. A ver, ¿alguien tiene otra versión? A ver. Examinaos a vosotros mismos y estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Hasta ahí. Examínense ustedes mismos y vean si están en la fe, si permanecen en la fe, si su fe es auténtica, en otras palabras. Examínense ustedes mismos. Esa es la exhortación e invitación de Pablo. Ahora Santiago tiene la misma idea. Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no tienen obra? Es decir, tu fe es auténtica, es real, es verdadera. Esa fe que tú dices tener, ¿es real? Eso es lo que va a cuestionar Santiago. Por eso la primera enseñanza es esta: la fe verdadera es más que palabras. La fe verdadera es más que palabras, se demuestra más bien en acciones. Y Santiago nos va a decir, nos va a dar una verdad y luego nos los va a ilustrar. En el versículo 15 lo está ilustrando. Así que la primera enseñanza, mis amados hermanos, la fe verdadera es más que palabras, se demuestra con acciones. Y creo yo que ese es uno de los grandes problemas que hoy en día tenemos. Muchos cristianos, muchos dicen que tienen fe y que son cristianos, pero viven no como cristianos. Y ese es el problema que encontramos en el mundo hoy en día. Una incongruencia con lo que dices ser y con lo que realmente eres. Y entonces, creo yo que Pablo y Santiago se están complementando. Y Santiago está diciendo, bueno, ok, la verdad es que existen varias personas. Es más, no sé si usted le quiere llamar dos tipos de cristianos. No sé si se podría llamarle así, pero los que hacen lo que creen. O sea, yo creo esto y yo actúo, yo hago eso que yo creo. Hay otros que no hacen nada, hablan muy bien, es más, memorizan textos, es más, tienen mucha enseñanza aquí en su cabecita, saben muchos textos de memoria. Es más, salmos, recitan salmos. Es más, cantan bonito, dicen gloria a Dios cuando estamos aquí. Pero sus vidas no respaldan lo que están diciendo. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y entonces tienen que examinarse. ¿De qué sirve? Del que dice que tiene fe. Es decir, esa fe entonces que no da resultados y que no tiene evidencia, que no tiene obra, es una fe meramente intelectual. Es una creencia intelectual, se le llama así, fe intelectual, meramente intelectual. Obviamente necesitamos nuestra mente para creer. Necesitamos nuestro corazón para creer. Necesitamos de voluntad. Pero eso produce, eso da resultados. Hay obras. Pero meramente intelectual es solamente decir, yo sí creo en Dios. Y he creído desde pequeño. Piensen en eso. La fe puede existir en sus pensamientos. Pero si esa fe no lo empuja a usted, o sea, no lo lleva a hacer algo, a la acción, entonces Santiago dice que hay que dudar de esa fe. O sea, está diciendo, ¿de verdad es una fe verdadera, auténtica? Es decir, puede ser que escuchen la palabra, leen la palabra. Y puede ser que te conmueve esa palabra cuando la escuchas aquí. Te conmueve. Es más, cuando estás leyendo la palabra o escuchas un sermón, hasta una lágrima se derrama aquí. Te conmueve.
Pero no te conmueve al grado de que te paras de ahí donde está y entonces vas allá y empiezas a hacer algo, responder de una manera positiva a eso que Dios te está diciendo. O sea, sí te conmovió, pero no al grado que te lleve a la acción, a actuar, a llevar a cabo esa palabra. Es decir, solamente te conmovió, pero tu vida no cambia. No, o sea, no te conmueve lo suficiente, pues, al grado que te lleve a la acción. Por eso, la fe verdadera es más que palabra, se demuestra con acciones. Santiago dice, ¿de qué sirve? Y la respuesta es lógica, no sirve de nada. Si nosotros, mis amados, no respaldamos con hechos lo que decimos creer, entonces hay que reflexionar y, como dice la invitación de Pablo en Corintios, vamos a ver si es una verdadera fe. Una fe que se nota, una fe que se ve a lo lejos, es una fe que verdadera, que respalda, o sea, es respaldado pues por evidencia. Si no, hay que cuestionar esa fe, dice Santiago. Entonces, decía hace rato, la fe es algo interno, es algo que Dios ve, sí es cierto, pero entonces la manera en que yo veo esa fe es mediante lo que usted hace y cómo vive. Algo más práctico, pues. Usted como esposo, ¿cómo trata a su esposa? Usted como esposa, ¿cómo trata a su esposo? Padres, ¿cómo tratan a sus hijos? Hijos, ¿cómo obedecen a sus padres? Empleado, ¿cómo eres ahí en tu trabajo? Tienes un cargo público o algo ahí, ¿estás robando? Pero eres cristiano. ¿Me explico? ¿Cómo es usted como ciudadano? ¿Paga sus impuestos? ¿Paga sus placas? ¿No debe tenencias? Y usted dice, ay, pastor, exagera, eso. Usted sabe cómo es aquí en México y en Oaxaca. No, no estamos diciendo cómo es aquí en Oaxaca. Usted como cristiano, estamos hablando de usted como cristiano, de esa fe que da evidencias. Está tremendo lo que Santiago está diciendo, ¿verdad? Y nos está confrontando con eso, y de verdad. Yo dije, yo no leí muchos problemas a Santiago. Pero Santiago dice, demuéstrame que eres cristiano. Demuestra tu fe. Eso es todo. Ahora, hermanos, la pregunta sigue ahí. ¿Cómo estás demostrando tu fe? ¿Cómo está siendo evidente tu fe? Por eso el texto del versículo 14 dice, si alguno dice que tiene fe. Es una pregunta, creo yo, que todos hemos de hacernos en este momento. Y te pregunto, mi amado hermano, hermana, ¿sirve tu fe de algo? ¿Es real tu fe? ¿Vale para algo tu fe en este momento? ¿Vale para algo, para alguien? ¿Quién se beneficia de tu fe? ¿Quién se beneficia de lo que tú crees? Porque la razón de la fe no es para que solamente te salves y vayas al cielo. No, hermanos. Es para mostrar en esta tierra y a las personas y a los demás quién es Dios y cómo es Dios. Y tú tienes que demostrar con tu vida quién es Dios. Porque la gente está buscando, ¿y dónde está Dios? ¿Quién es Dios? A ver, dime. Y somos muy buenos para dar una conferencia acerca de Dios. Y somos muy buenos para recitarle la Biblia a todo el mundo diciéndole quién es Dios, Dios es amor, Dios es esto. Y la gente dice, pero no logro entender. Es más, no puedo escuchar lo que tú dices porque tu vida dice otra cosa. ¿Se da cuenta de eso, mi amado hermano? Entonces, esa fe tiene que manifestar la personalidad de Dios. ¿Quién es Dios? Y a los demás. Por eso el texto de Efesios 2:8 al 10 dice, porque somos hechuras suyas para hacer buenas obras. Eso espera Dios, que la fe nos lleve a la acción. No que la fe nos duerma. No que la fe nos paralice. Hay personas que dicen, bueno, yo acepté a Cristo, ya soy cristiano, gloria a Dios, y se duermen en sus laureles. Muy seguro de que ya se salvó. Parece que no. Hay personas incluso que dicen, yo ya fui bautizado y más. Ya cumplí con todos los ritos. ¿Cierto? Eso dice Santiago. Una que dice, no, yo fui bautizado desde niño. Es más, hicieron un ritual religioso allí. Entonces, es más, mis padres iban a la iglesia. Yo estoy bien. Santiago dice, eso no funciona. Nuestra fe entonces debe mostrarse. El plan de Dios es tener un pueblo que se mueve.
El plan de Dios es tener una iglesia, un pueblo que reparte. El plan de Dios es tener un pueblo que abraza. El plan y el proyecto de Dios es tener una iglesia, un pueblo que suple necesidades, que abrace al que se siente enfermo, que consuele al que está desalentado, que le dé alegrías a aquel que está triste. Para eso está el pueblo de Dios. Para eso está la iglesia. Dios quiere una iglesia así. Y de eso está hablando. Un pueblo que traduzca eso que sabe en acciones. Por eso decía, le preguntaron a Rick Warren, ¿no? ¿Cuál es la mejor traducción? Porque usted usa muchas versiones y traducciones. ¿Cuál es la mejor traducción que usted sugiere? Y Rick Warren dijo, la mejor traducción es aquella, la que usted traduce a su vida, la que usted pone en práctica. Esa es la mejor traducción. Hay personas que dicen, pastor, recomiendo una traducción buena, que yo pueda leer y entender. Mire, empieza a poner en práctica lo que ya entendió. Eso que ya entendió, eso que ya sabe, empieza a poner en práctica. De eso se trata. Santiago entonces, escuche bien, Santiago pone en duda, escuche bien, y no me malinterprete. Santiago pone en duda la salvación de aquel que dice que cree, pero no vive lo que cree. ¿Me expliqué? Pone en duda la salvación de aquel que dice que cree, que tiene fe, pero que no vive lo que cree. Y me llama la atención lo que dice Mateo 12:33. Mire lo que dice. Porque esta idea de Santiago está plasmada en los evangelios. No solamente Santiago lo está tocando. Mire, cheque todos los evangelios y las cartas de Pablo. Mire lo que dice. A ver, ¿alguien tiene por favor ya ahí Mateo 12:33? ¿Y quiere leer en voz alta? Oh, miren lo que dijo Jesús. Miren, le leo en voz alta aquí. Si el árbol es bueno, también su fruto es bueno. Pero si el árbol es malo, también su fruto es malo. Al árbol se le conoce por sus frutos. Es lo mismo que está diciendo Santiago. Eso es lo que está diciendo Santiago. No podemos esperar. Miren, doy gloria a Dios porque me está diciendo la hermana que son las primicias de los aguacates. De acá, o sea, de aquí del terreno de la iglesia. Gloria a Dios, ya dio aguacates. Qué interesante, hermano. Miren las primicias de nuestro aguacatal. ¿No esperaba usted naranjas del aguacate o sí? Sí, lógico eso, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Jesús. Mire, si es un aguacate, va a dar un aguacate. Ese es el fruto, esa es la evidencia de su esencia, de lo que es. Entonces, por el fruto se conoce el árbol, dice el texto. Es lo mismo que Santiago está planteando. Por eso te pregunto en este momento, mira tu vida, ¿dónde está tu fruto? Mira tu vida, ¿dónde está tu fruto? ¿Cuál es tu fruto? Y podríamos hacer algunas preguntas, podríamos reflexionar en lo siguiente. ¿Cuál es el fruto que tú estás dando entonces? Primero, ¿tienes mucho entusiasmo de hacer cosas para el Señor? ¿De verdad quieres vivir el cristianismo como el Señor quiere? ¿O quieres seguir viviendo tu cristianismo a la manera en como tú quieres y tú piensas que así debe ser? Igual y puedes seguir escuchando alabanzas, cantos, estás feliz escuchando un sermón, estás feliz haciendo todas estas cosas, pero viviendo tu vida como cualquier otra persona que no conoce a Dios. Lo que Santiago entonces no puede soportar es la profesión sin la práctica. El que profesa, el que dice, pero no practica. Eso es lo que no puede soportar Santiago. Soportar la profesión sin la práctica. Las palabras sin acciones. Y entonces Santiago usa una ilustración para explicar esto. Y está en el versículo 15. Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense, coman hasta que queden satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve esto? Es bien sencillo, es muy fácil cuando alguien se acerca a usted con una necesidad y solamente le dice, hermano, no se preocupe, oraré
toda la noche por usted. Es muy sencillo cuando tú encuentras a alguien que tiene necesidad y lo único que le dices, hermano, lo siento mucho, voy a orar que Dios le supla, voy a orar para que mande cuervos el Señor y lo alimente. Sí entienden la instrucción de Santiago. Porque es más, usted puede orar por él y decirle, Señor, bendícelo a esta persona. Yo lo amo tanto, tú sabes cuánto sufro cuando él sufre. Pero no abre su corazón, ni abre su alacena o donde tenga su comida y le diga, mi hermano, esto estoy comiendo hoy, te lo comparto ahora. Eso es lo que está diciendo Santiago. No sirve para nada. Entonces hay que cuestionar esa fe. Porque no está dando evidencia, no está mostrando realmente eso. Y por eso pone Santiago aquí un ejemplo muy claro. Hay un hermano que se acerca a ti que tiene frío. Y tú dices, ay, pero es que este traje que traigo vale muy caro. Si yo trajera otro trajecito, otra camiseta, te la diera. Piensa en eso, mi hermano. Eso es lo que está cuestionando Santiago. Es la primera enseñanza. Entonces dijimos que la primera enseñanza tiene que ver con esto. La fe verdadera es más que palabras, se demuestra con acciones. Y entonces aquí hay un acto de misericordia, el ejemplo que tenemos ahí. Vamos con la siguiente enseñanza. Enseñanza número 2. La fe verdadera es más que un sentimiento. Es más que un sentimiento o más que una doctrina. Cheque. Es obediencia. Y obediencia sacrificial. Según los versículos 19 al 21. Y aquí el versículo 19 está muy pesado. De hecho, en mi versión, el versículo 20 dice una palabra muy fuerte. Empieza así. Tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. No seas tonto. ¿Quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? Y empiezas a poner otros 2 ejemplos. El ejemplo de Abraham y el ejemplo de Rahab. A ver. La fe verdadera es más que un sentimiento entonces, o más que una doctrina. Algo que creemos intelectualmente. Es obediencia, según los ejemplos que tenemos ahí que Santiago nos pone. Y ejemplos de obediencia sacrificial. Vamos por partes entonces. Hemos de recordar, como dije antes, que Santiago está escribiendo a judíos. Y ellos varias veces al día decían o hacían esta declaración. Dios es uno. ¿Saben a qué está referido Santiago? A lo que conocemos en Deuteronomio como el Shema, el Oye Israel. Oye Israel, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. ¡Ay! Como los judíos era parte de su devocional. Lo repetían muchas veces. Dios, creemos que tú eres el único, eres uno. Y Santiago está recordándoles eso porque son judíos. Y entonces le está diciendo, tú crees que Dios es uno. Y dice, bien haces, o sea, está bien. Pero ¿sabes a qué nivel está esa fe? Y esto es lo que me sorprende. Santiago dice, haces bien. Pero tu fe, ese tipo de fe que solamente haces declaraciones y dices, yo creo en Dios, Dios es uno, yo sé que Dios es uno, yo sé que Dios es el único que existe. Dice Santiago, si solamente eso recitas, declaras, dices, esa fe se parece a la de los demonios. Eso dice el texto. Porque los demonios tienen ese tipo de fe. Es más, creo que hasta más fe que algunos. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a liberar a un demonio? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo el demonio? ¿Qué tienes con nosotros? ¿Hijos de Dios o hijo de la vida? ¿Se acuerdan de eso? Declarando quién era Jesús, porque los demonios saben quién es Jesús, lo creen. Y dice ahí, pero tiemblan. O sea, nunca se someten, nunca obedecen, pero si lo creen. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado?
Satanás declarándole la escritura. La Biblia dice, escrito está. Mire, sabe de Biblia. Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cree que Dios es soberano. Y muchas personas piensan que esa es la fe que deben tener. Esa fe que hacen declaraciones y dicen, yo creo, yo sé, es que Dios es esto, es que Dios es el otro. Dice Santiago que esa fe, si no tiene acción, se parece a la fe de los demonios. ¿Se da cuenta? La fe entonces no es un conjunto de creencias o de doctrina, aunque sea correcto eso que usted cree. O sea, yo creo que Dios es uno, sí es correcto eso. Pero dice Santiago, no basta. Y vuelve otra vez a decir, una fe que no es respaldada por hechos, una fe pasiva, es una fe que no salva. Cuando dice Santiago en el versículo 14, ¿acaso esa fe puede salvarle? O sea, es ese tipo de fe. Esa es la fe que no le va a salvar, porque no es auténtica, porque no es verdadera. ¿Cómo responde usted entonces a la palabra de Dios? ¿Cómo está respondiendo usted con su fe? La fe que salva es una fe que responde a la acción. La fe es algo profundo que nos mueve a actuar. Tarde o temprano, lo que verdaderamente crees se manifiesta en lo que haces, mi estimado hermano. Tarde o temprano, lo que tú verdaderamente crees se va a manifestar en hechos. Cristo enseñó que lo que está en el corazón sale por la boca. O sea, lo que está en tu corazón, tarde o temprano, lo terminas diciendo. También lo que haces es el resultado de dónde está tu fe. ¿Me estoy explicando? Es como lo que dijo Jesús, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y podríamos decir que de la abundancia de tu fe, actúas. Piensen eso. Me llama la atención. ¿Se acuerdan aquel hombre paralítico que era cargado por 4? ¿Se acuerdan? Marcos capítulo 2. Están los demás evangelios. Pero Marcos capítulo 2 dice que era un paralítico que era cargado por 4. Y lo llevaron ante Jesús. Y ustedes recuerdan que lo pusieron y lo metieron por el techo. Eso debió haber estado emocionante. ¿No se imaginan a Judas grabando la escena? Y entonces, pero miren, llama la atención porque cuando Jesús, dice el texto, y Jesús, al ver la fe de ellos, ¿cómo se ve la fe, hermanos? El texto dice que Jesús, al ver la fe de ellos, dice, pues Jesús es Dios. Sí, obviamente conoce el corazón y sabe exactamente lo que hay en el corazón. Pero Jesús está viendo la fe de ellos en sus acciones, en que se pudieron juntar los 4, en que dejaron sus quehaceres, en que dejaron sus trabajos, en que dejaron sus partidos de fútbol o lo que fuera. Y dijeron, oye, ¿qué te parece? Está el amigo paralítico y está Jesús en tal casa. ¿Por qué no vamos? No, pero bien, ya es tarde. Es más, no sé si Jesús lo va a atender. ¿Quién lo conoce? A ver, ¿quién es el contacto? No dice eso, yo estoy imaginando. Y entonces ellos dijeron, no, vamos a unirnos, somos 4, vamos a llevarlo a la capilla. Ok, vamos pues. Y emprendieron el viaje. Esa fe los llevó a la acción. Y por eso cuando Jesús dice, y Jesús al ver la fe de ellos, ¿me expliqué? ¿Qué piensa Jesús de su fe? ¿Lo mira? Y está bien, Él es Dios, Él lo sabe. Pero yo te pregunto, ¿los demás miran eso? ¿Miran su fe? La fe se traduce en acciones. Todos sabemos que la enseñanza general de la Biblia es que no hacemos obras para ganarnos el cielo. No hacemos obras para ser salvos. Pero si ya hemos sido salvos, debemos obrar por agradecimiento. Debemos hacer obras por agradecimiento de lo que Dios ha hecho. ¿Qué hizo Dios por ti? Lo único que tenemos que... No tenemos cómo pagarle. Dime cómo que pagamos. No podemos pagarle, mi hermano. Lo único que podemos hacer es compartir de ese amor de Dios a los demás y decirles que Dios los está esperando.
Yo le comentaba la vez pasada, no sé si recuerdan, pero hay una ilustración que a mí me llama la atención. Es real, eso fue real. Y no me acuerdo dónde lo leí, pero esta persona era como, no sé, como el presidente de la Casa Bautista de Publicaciones, que era en tiempo hoy es mundo hispano, ¿verdad? No sé si se le llama, pero Casa Bautista de Publicaciones. No me acuerdo el nombre del hermano que presidía en aquella ocasión, aquellos años, la Casa Bautista de Publicaciones. Dice que un día iba por, no sé, Argentina, más o menos, por ahí iba, en unas carreteras y en su auto, y se le apagó, o se descompuso, o algo tuvo en su auto. Y estuvo esperando por mucho tiempo a ver quién le ayudara, y nadie se paraba. Digo, ¿quién te va a parar ahí en esos lugares, verdad? O sea, no conoce. Y el Señor, ¿quién me va a ayudar aquí? El Señor le contestó. Hubo un hombre que se paró. Y le dijo, ¿qué tiene, Señor? No, pues fíjese que mi carro, deje de ayudarle. Híjole. El hermano estaba tan feliz y dijo, yo voy a pagar lo que sea. Porque este hombre me está ayudando. Lo que quiera yo le voy a pagar. Mire cómo estoy aquí. Le ayudó, exactamente, le ayudó, el carro se compuso y le dijo el hermano, Señor, ¿cuánto le voy a dar? Y esta persona le contestó y le dijo, no tiene usted que pagarme. Le dijo, no, ¿cómo cree? Yo pagaría lo que fuera necesario. No, pero quiero pedirle un favor. Sí, dígame, claro que se lo hago. ¿Cómo no? Dígame. La siguiente ocasión, la siguiente vez que usted vea a alguien en el camino, lo que debe hacer es pararse y ayudarle. De esa manera, usted estamos amando. Dice el hermano, yo mejor hubiera preferido pagar no sé cuánto, ¿de verdad? A decirle, está bien, me comprometo que el próximo que veo parado por ahí, me voy a bajar a ayudarle. Dice, no, hermano, me comprometió en ese momento y yo preferí pagarle quizás y no hacer eso. Dígame, ¿cómo le paga a Dios? No podemos pagarlo. El sacrificio de Jesús en la cruz no puede pagarlo nadie. Pura gracia de Dios, puro amor, pura misericordia derramada en esa cruz. Lo que podemos hacer es ir con otra persona, ir allá a aquella colonia, ir de aquel lado, ahí en tu colonia, con tus vecinos y mostrarles en evidencia con hechos el amor de Dios. Eso es lo que está diciendo Santiago. Decía hace rato, cuando Santiago está escribiendo la carta, está atacando una fe superficial que no afectaba la vida del creyente en ese tiempo. Y eso es lo que está atacando. Y cuando Pablo está escribiendo en sus cartas, estaba atacando el legalismo. Porque había personas que decían que debían ganarse la salvación. Y entonces en esta parte Santiago pone un ejemplo más de esa fe verdadera. Y pone de ejemplo entonces lo que ya dijimos, una generosidad compasiva debe haber, como dice el versículo 15. En otras palabras, no podemos ignorar, hermanos, a los que tienen necesidad y decir que tenemos una fe verdadera. No podemos ignorar la necesidad de las personas si realmente amamos a Dios. Miren, me llama la atención lo que otro autor dice, otro escritor de la palabra dice. No solamente Santiago, no solamente Pablo, miren lo que dice